tal amigos de RMTV? Bienvenidos a su programa A Escena. Y bueno, vamos a abrir el telón con Oz. Estamos en las instalaciones del Estudio Diana en la ciudad de Guadalajara. Y muchísimas gracias, Oz Jiménez. Gracias a ti. Y bueno, vamos a empezar. ¿Cómo empezaste tu vida en el teatro? Así, ¿qué pasó? Híjole. ¿Qué dijiste? Mira, cuando yo estaba en la prepa, tienes que tomar un taller artístico que te piden en la prepa. Entonces yo podía elegir entre dibujo industrial, teatro o danza. La verdad es que yo caí a teatro porque no quedé en dibujo. Porque yo aspiré a quedar en dibujo y entonces me mandaron a teatro y a partir de ahí comenzó un gusto especial por estar en escena, por interpretar personajes. Después cuando salgo de la prepa, pues viene la gran elección, ¿no? De a qué te vas a dedicar, qué carrera vas a estudiar. En primera instancia, yo sabía que no quería estudiar. No quería medicina, no quería ninguna ingeniería, no quería diseño, como todo lo que mis papás sí querían, yo no lo quería. Entonces, duré un año, me di como un año sabático después de la prepa, un año sin estudiar, buscando precisamente cómo podía yo expresar lo que quería expresar, ¿no? Porque, bueno, me parece que un médico expresa a través de la medicina y que un filósofo expresa a través de la filosofía, un diseñador gráfico expresa a través del diseño, y entonces yo tenía que encontrar mi manera de expresarme. Hice trámites al Centro de Imagen y Sonido, a cine, en la UDG. Me quedé a un pasito de estar y entonces dije, bueno, señal de que no me tocaba ser cineasta. Y yo no sabía de la existencia de la carrera de artes escénicas en la Universidad de Guadalajara. De repente, una amiga me dijo, oye, ¿por qué no haces a artes escénicas si ya tuviste teatro en la prepa y te gusta toda esta onda de la faramalla y la farándula? Y le dije, bueno, pues sí. Entonces hice trámites a artes escénicas en la Universidad de Guadalajara. Afortunadamente quedé y bueno, me aventé 4 años. Claro. Yo soy licenciado en artes escénicas y pues el teatro a mí ya me gustaba y estando en la carrera fue como un plus que sentí que esa era la manera en la que yo quería expresarme toda mi vida, que era haciendo teatro. ¿Hubo conflictos con tus padres? Digo, porque mencionas que no era la carrera que ellos hubiesen querido para ti. Bueno, mira, lamentablemente todas las carreras que tienen que ver con el arte, sobre todo con las artes escénicas, está como este tabú de ¿y de qué vas a vivir? ¿A qué te vas a dedicar, no? ¿Qué pasa si no logras ser un artista? Y más porque los papás tienen, por lo menos mis papás, que no están como muy apegados al arte, tienen una concepción de que al ser un artista escénico tienes que salir en la tele. Si no sales en la tele, entonces no eres actor, ¿sabes? En la tele o en el cine, entonces no eres actor. Al principio sí fue difícil que ellos como que agarraran la onda de que yo estaba estudiando artes escénicas, pero recuerdo que después de que ellos vieron la primera presentación que tuve, que fue en primer semestre, mi primera presentación como oficial, pues se dieron cuenta que era bueno para esto, que no era tan malo. Y a partir de ahí me dijeron, pues ya, ¿no? Lo que quieras, que se haga. Y claro, ya el resto de la carrera me apoyaron sin ningún pero. ¿Tienes mucho que saliste de la carrera o apenas? No, tengo ya 2 años. Salí en el 2012, egresé en el 2012. Entonces ya tengo 2 años como licenciado, vaya, en artes. Y bueno, hablando acerca de la obra en la que estamos a unos cuantos minutos de entrar a escena, que se llama Caos. Cuéntame de Caos, ¿cómo llega a tu vida Caos? ¿Y qué es Caos? No voy a hacer la pregunta de qué se trata, sino qué es. ¿Cómo llega primero que nada? Es una anécdota bien chistosa, creo que soy el único del elenco que la tengo. A mí, cuando yo estaba en segundo semestre de la licenciatura, te estoy hablando, si tengo 2 de egresado, 5 años atrás, 5 años y medio, me llama un sujeto y me dice, oye, porque yo había hecho casting para un cortometraje, y me dice, oye, vimos tu grabación del casting para el cortometraje, no quedaste para el corto, pero nos gustas porque das el perfil para un personaje de una obra. Y yo, o sea, en segundo semestre de la carrera, claro que me emociono mucho y le digo,
órale, y me dice, ven a la lectura. Ajá. Voy yo a la lectura con otros 3 sujetos que yo jamás había visto en la vida, y este sujeto que me había hecho el casting para el cortometraje, y me da un texto, y se llamaba Caos, de Antonio Álamo. Y yo dije, órale. Hicimos la primera lectura del texto, quedaron de marcarme. Por razones del destino no se pudo llevar a cabo ese proyecto hace 5 años y medio atrás. Entonces, el año pasado, mi amigo Alejandro León, que es el director de la obra, me marca y me dice, oye, estamos montando una obra y nos hace falta un personaje que creemos que das el perfil. Y le dije, mándame el texto. Y el texto que me manda León es Caos, de Antonio Álamo, y justo con el mismo personaje para el que me habían hablado 5 años y medio atrás. ¡Wow! Sí, entonces para mí fue muy bonito porque dije, esta es una señal de que yo tenía que ser, ti, claro. de que este personaje era para mí. Entonces, a partir de ahí comenzamos a trabajar con el texto y ya con estos nuevos personajes, con estos nuevos compañeros actores, todos amigos, 2 de ellos parte del colectivo Transeúnte, y Said, que es nuestro amigazo del alma, y comenzamos a trabajar el texto. Al principio fue difícil porque el texto estaba muy españolizado, porque el texto original es de un español que se llama Antonio Álamo, y entonces lo que hace nuestro director Alejandro León fue primero mexicanizarlo, a traerlo a un lenguaje más mexicano, y después hacerlo tapatío, porque me parece que el texto en sí, la obra, tiene muchas cosas muy típicas de Guadalajara. Una manera de hablar muy de los tapatíos. Entonces, él hace la adaptación y bueno, así es como llego yo a Caos. ¿Qué es Caos? ¿Qué personaje? A mí me toca hacer el Dogo. Ajá. El Dogo, que es un personaje... bueno, a mí me gusta mucho el Dogo. Es un personaje muy bonito porque él es un artista frustrado y nadie lo entiende. Es escritor y aparte es pintor, o por lo menos eso dice él. Es un personaje muy sensible, es un personaje muy chistoso también y muy inocente. O sea, él no busca todo lo que le pasa durante la obra, él no es que lo esté buscando o que lo esté provocando, sino que las cosas le pasan por lo mismo de que él es muy inocente y de que él es muy sensible. Es por lo que le comienzan a pasar un montón de cosas a Dogo. Él es, bueno, como la mayoría de los personajes, él es drogadicto, él es adicto al Valium, y por ahí tiene un monólogo que a mí me gusta mucho, en el que él hace una comparación entre la muerte y las drogas, que es un monólogo que, híjole, es de mis favoritos, que me ha tocado decir porque coincido mucho con lo que dice. Dentro de esto, pues Caos es una comedia irreverente, es suciedad, es grosería, es underground, es oscuro, es lo más bajo de lo bajo, y al mismo tiempo es muy divertida y muy bonita, muy luminosa. Tuve la oportunidad de verla anteriormente, como te lo comentaba antes de iniciar, en la muestra estatal y ayer en el ensayo general. Sí. Entonces, sí me di cuenta que dentro de todo de los personajes que están en escena, es el que tiene un poquito más de... No sé si se puede llamar sentimientos, o cuando ¿cómo se llama? ¿Axel? No. ¿Tony? Tony, cuando Tony está enfermo, bueno, sí, tiene una sobredosis, lo cobija, lo piensa en llevarlo al doctor, sí, etcétera, etcétera. Creo que sí es una obra irreverentemente grosera, a más no poder. Totalmente. Pero te hace sentir esa incomodidad de seguir viéndola. Sí. Cuando tú abordas ese texto, ¿cómo ya cuando está adaptado a Guadalajara, cómo sientes toda esta carga de tanto de, sí, llamémoslo de groserías, llamémoslo de esta vida, de lo bajo, de lo más bajo? ¿Cómo lo sientes? Híjole, al principio sí fue difícil porque es un texto duro, o sea, es un texto que los personajes no la pasan bien. Es un texto que habla sobre las drogas,
que habla sobre una vida monótona, es un texto lleno de basura, lleno de groserías, pero al mismo tiempo es un texto que no parece tan teatral como muchos otros textos. O sea, es un texto en el que los diálogos están muy bien dichos, como si estuviéramos, como ahorita que estamos hablando tú y yo, claro. ¿Sabes? O sea, no hay como esa distancia que se encuentra a veces en muchos textos de teatro, con lenguaje rimbombante o lenguaje muy poético, o un lenguaje que no es propio de nuestro día a día. Caos es un lenguaje muy de nuestro día a día, de 4 sujetos drogadictos en la calle, que te los puedes encontrar en la calle. Entonces, sí fue difícil porque uno como actor no está acostumbrado a ese tipo de textos, pero también fue fácil porque uno en la vida diaria así habla y así se expresa. Claro. ¿Qué sigue para ti después de Caos? Esperemos que mucho más caos. Y bueno, viene por ahí algunas intervenciones en la Semana de la Dramaturgia, que se lleva a cabo en junio, en la Semana Internacional de la Dramaturgia. Viene teatro para niños, aunque no lo crean, hago mucho teatro para niños. Paso de ser un drogadicto después a ser un enfermerito buena onda en teatro para niños. Entonces viene mucho teatro para niños aquí mismo en el Estudio Diana. Y pues un año lleno de teatro. Qué bien. Sí, gracias a la vida. Muchísimas gracias, Muchas gracias a ti. Y bueno, vamos a continuar con esta serie de entrevistas aquí con los participantes en la obra, los actores, perdón, se me fue. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, no le cambie.